Buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio de Doctor Responde. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares más comunes y nos acompaña el doctor Carlos Javier Ramírez Estupiñán, cardiólogo de nuestra institución. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio y a la celebración del Día Internacional del Corazón que se celebra el día de mañana. Bueno, doctor, nuestros seguidores nos han enviado una serie de preguntas previamente, entonces vamos a iniciar con la pregunta de Caro. Tuve un infarto y llevo 2 stents, ¿puedo practicar deporte? Claro, muchas gracias por la pregunta. Después de un evento coronario agudo como es un infarto, viene un proceso de rehabilitación cardíaca, la cual en promedio dura 36 sesiones y esa rehabilitación cardíaca es progresiva. Entonces, una vez finalizada esa etapa de rehabilitación cardíaca, va a poder realizar una actividad física normal. Tenemos la pregunta de Francisco. ¿La toma de estimulantes para la erección puede causar problemas al corazón? Este tipo de medicamentos que son estimulantes o que se manejan para la disfunción eréctil son muy seguros. De hecho, los utilizamos en el manejo de hipertensión pulmonar, que es una patología cardíaca severa, y fue de donde se realizaron los primeros estudios con estos medicamentos. Sin embargo, lo ideal es que se debe realizar una valoración completa por parte de urología y por parte de cardiología para que se puedan prescribir de manera adecuada y de manera segura. Hay una advertencia en pacientes con problemas cardíacos y es que estos medicamentos no se pueden combinar con nitratos, que son unos medicamentos que utilizamos para aliviar el dolor producido por el corazón en caso de enfermedad coronaria. De estos pues, puede ser el Isordil, hay otro que se llama Monis, que son sustancias que dilatan las arterias coronarias y cuando se combinan con los medicamentos utilizados para la disfunción eréctil pueden producir una hipotensión severa. Entonces hay que tener esa precaución, pero en términos generales son medicamentos seguros. Les recordamos a nuestros seguidores que nos pueden enviar sus preguntas también en la parte de los comentarios. Tenemos una pregunta que es: ¿una persona joven que sufre un infarto tiene más probabilidades de morir a causa de esta enfermedad que si se tratara de una persona mayor? Esa pregunta es muy importante. En las personas entre más jóvenes desarrollen un evento cardiovascular, el riesgo de morir de manera súbita es mucho más alta o la probabilidad de quedar con secuelas de ese evento, si no son atendidos de manera oportuna, también es mayor, porque en personas jóvenes la obstrucción de una arteria usualmente ocurre de manera súbita y no ha dado tiempo a que el corazón haga circulación colateral, que es la forma como el corazón se defiende, y entonces al taparse una arteria el compromiso del músculo del corazón va a ser mucho mayor y el riesgo de hacer arritmias durante la fase aguda del evento es mucho más alta, porque a ese territorio del corazón no le llega circulación de las otras arterias y el riesgo de hacer arritmias como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular es mucho más alto y esto puede ocasionar muerte súbita. Tenemos una pregunta de Santiago. ¿Las personas nerviosas tienen más posibilidad de sufrir un infarto? Santiago, esa pregunta es muy importante. Los estados de ánimo, tanto el estrés, la ansiedad y la depresión, está claramente demostrado que puede convertirse en un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, lo ideal es tener un manejo adecuado tanto de la ansiedad, del estrés y de la depresión por parte de especialistas en esta área. Tenemos otra pregunta. Me acaban de decir que tengo un soplo en el corazón. De niña me
auscultaron uno, pero los doctores dijeron que desaparecería. Tengo 23 años, no siento nada raro y hago una vida normal. ¿Ante qué síntomas tengo que estar atenta? Los soplos cardíacos son sonidos que se producen por aceleración o turbulencia de la sangre. Entonces, en los niños son frecuentes y un alto porcentaje son debidos a lo que llamamos soplos inocentes o soplos funcionales. Es decir, que hay una aceleración de la sangre. Si colocamos el fonendoscopio, los médicos vamos a ocultar un soplo, pero cuando hacemos un análisis del corazón, por ejemplo, en un ecocardiograma, podemos encontrar que el corazón desde el punto de vista anatómico está normal. Eso es lo que llamamos un soplo funcional. En la medida que la persona va creciendo, las estructuras del corazón también van creciendo y esos soplos pueden desaparecer. Pero hay algunos soplos que se pueden deber a alguna lesión de alguna válvula, ya sea que la válvula no abra de manera adecuada o que la válvula no cierre bien y deje de volver la sangre, o que haya comunicación entre las cavidades del corazón y eso genera turbulencia de la sangre y se auscultan soplos. Por eso, si hay un soplo, lo recomendable es realizar un ecocardiograma para poder ver o asegurarnos que realmente no hay una alteración en el funcionamiento del corazón. En una persona de 33 años, ¿cuáles son los síntomas que debe estar pendiente ante la sospecha de un problema cardíaco? El síntoma más frecuente puede ser ahogo, ya sea cuando haga ejercicio, y si es un problema severo incluso puede darle ahogo con actividades mínimas. Otro síntoma puede ser mareo, y otro menos frecuente pues puede ser dolor torácico. Ante cualquiera de estos síntomas, lo prudente es consultar para poder hacer un análisis detallado. Tenemos una pregunta desde Instagram. Dicen que la enfermedad coronaria puede ser silenciosa. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la mejor forma de detectarla? En un bajo porcentaje de personas se pueden producir eventos cardíacos que llamamos eventos silentes, o algunas personas cuando le toman un electro o hacemos un ecocardiograma podemos encontrar la cicatriz de un infarto y la persona nunca haber tenido los síntomas característicos. ¿En qué personas es más frecuente esto? En las personas diabéticas, porque las personas diabéticas van perdiendo la parte de inervación del corazón, que es lo que nos da la sensación de dolor, y pues pueden tener un infarto y no tener los síntomas característicos. En personas de edad también puede pasar eso, y en las mujeres también es a veces difícil interpretar los síntomas de un evento coronario. Los síntomas puede que no sean los más característicos. Tenemos una pregunta que nos llega por mensaje interno. Recién nacido me hicieron una cirugía porque nací con estenosis pulmonar. Tengo 24 años y por momentos siento que me ahogo y se me acelera el corazón. ¿Puede ser producto de la patología? Sí. Cuando se han realizado correcciones a edades tempranas, hay que, digamos, en el caso particular que fue una estenosis pulmonar, habría que volver a valorar para ver si la corrección que se realizó está funcionando de manera adecuada, o si por el contrario se está produciendo una nueva obstrucción a la salida de la sangre del ventrículo derecho y habría que realizar un ecocardiograma para poder evaluar de una manera más precisa esto. Tenemos una pregunta de María Teresa Valero desde Facebook. Doctor Ramírez, para el tema de la medicación para bajar y controlar los niveles de colesterol, existen algunos medicamentos que dicen que la atorvastatina se puede tomar a cualquier hora del día. ¿Podría por favor explicar la incidencia de este medicamento en el corazón? En términos generales, María Teresa, recomendamos tomar las estatinas o las drogas del colesterol en la noche, porque en el ritmo circadiano
del organismo, la mayor producción de colesterol se da en la madrugada. Entonces necesitamos que justamente en la madrugada es cuando haya un mayor nivel del medicamento circulando para que el efecto sea mayor. Esa es la razón por la que nosotros recomendamos que se tome estos medicamentos en horas de la noche. Clara Ximena Rueda nos pregunta desde Facebook: una cardiopatía como la estenosis pulmonar, ¿qué riesgos tiene para un niño con relación al contagio por COVID-19? Todas las enfermedades del corazón pueden tener un mayor riesgo al haber un contagio con COVID, pues por la repercusión que puede tener. Ya va a depender del grado de severidad de la estenosis pulmonar que tenga. Probablemente si es una estenosis pulmonar leve, pues la repercusión no va a ser tan importante, pero si es una estenosis pulmonar severa, las repercusiones pueden ser mucho mayores. Bueno, doctor, Amparito Cadena le envía un saludo, dice: buenas tardes, doctor Ramírez, un saludo muy especial, mucho agradecimiento por salvar a mi mamá y atender a mis padres, uno de los mejores cardiólogos de Cali, excelente ser humano, muchas bendiciones. Amparito, muchísimas gracias, es con el mayor gusto que atendemos a todos sus familiares. Ahora Cristina Londoño nos pregunta: buenas tardes, doctor, si mi padre es una persona con falla cardíaca, ¿cuándo se convierte en insuficiencia cardíaca? El término de falla cardíaca e insuficiencia cardíaca es similar. Simplemente lo que está denotando es que el corazón no tiene la suficiente capacidad para bombear la sangre a los tejidos, pero los términos son intercambiables. Insuficiencia cardíaca y falla cardíaca son sinónimos. Juan David nos pregunta: si en mi familia han habido 3 episodios de infarto, ¿qué probabilidad hay de que a mí me dé uno? Los antecedentes familiares, sobre todo si son a edades tempranas, entre más jóvenes se hayan presentado, pues el riesgo es mayor. Pero no es el único factor de riesgo. La enfermedad coronaria es multifactorial. Entonces, dentro de los factores de riesgo está el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, hipertensión, sedentarismo y los antecedentes familiares. Luego, no es un solo factor, pero sí existe obviamente un mayor riesgo si en la familia a edades tempranas se han presentado eventos cardiovasculares. Alejandra nos pregunta: en algunas ocasiones he tenido episodios de arritmia, suelen aparecer cuando consumo bebidas alcohólicas. ¿A qué se puede deber esto? El alcohol es un estimulante del corazón, entonces en personas que son susceptibles de desarrollar arritmias, el alcohol se las puede desencadenar, y es característico que después de la ingesta de bebidas alcohólicas se pueda presentar una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es frecuente y puede ser desencadenada por las bebidas alcohólicas. Entonces, en personas que tienen fibrilación auricular particularmente, les recomendamos no ingerir bebidas alcohólicas, así como tampoco bebidas que tengan cafeína, porque la cafeína también funciona como un estimulante del corazón, y en las personas que están propensas a desarrollar taquicardias se las puede desencadenar. Bueno, tenemos otra pregunta desde Instagram. A mi papá le dio un infarto por tener 3 arterias taponadas. No hubo ninguna evidencia de este taponamiento. ¿Esto puede ser silencioso? ¿Cómo se podría haber detectado? Pues la enfermedad coronaria puede ser progresiva, las arterias se pueden ir obstruyendo de manera progresiva y puede no dar manifestaciones. A veces la diagnosticamos en los chequeos que realizamos, por ejemplo, al hacer una prueba de esfuerzo, al hacer un estudio con un ecocardiograma combinado con prueba de esfuerzo. También hay estudios por medicina nuclear que pueden evaluar la posibilidad de que las arterias estén obstruidas. También se dispone de estudios por
escanografía, un TAC de arterias coronarias, en la cual se puede ver si hay obstrucciones o no, y el estudio diagnóstico por excelencia para poder evaluar realmente si hay obstrucciones o no de las arterias coronarias es un cateterismo cardíaco. Pero no a todo paciente le hacemos un cateterismo. A un cateterismo cardíaco enviamos el paciente que consideramos que tiene una alta probabilidad de tener obstrucciones coronarias, ya sea por los síntomas que sean característicos, por los factores de riesgo, por cambios en el electrocardiograma, por ejemplo, cuando el paciente consulta a un servicio de urgencias, por elevación de las troponinas, que son unos marcadores de lesión del corazón. Entonces, si con esas cosas nosotros consideramos que la probabilidad de tener el paciente enfermedad coronaria es alta, el examen que enviamos es un cateterismo cardíaco. Para la persona que tiene unos síntomas que consideramos que no son los más característicos o en pacientes asintomáticos que tienen factores de riesgo o que desean conocer la posibilidad de tener enfermedad coronaria, usualmente hacemos un estudio no invasivo como un ecocardiograma de estrés o un estudio de medicina nuclear o un TAC de arterias coronarias. Felipe nos pregunta, ¿cuáles son los principales síntomas de alarma para detectar un infarto? El principal síntoma para de manera oportuna diagnosticar un infarto es dolor torácico. Es el síntoma predominante y hacemos un llamado justamente para que ante la presencia de un dolor torácico opresivo que dure más de 5 minutos, que en ocasiones se puede irradiar al hombro o al cuello, dar sensación de opresión en el maxilar inferior, la recomendación más importante es consultar lo antes posible a un servicio de urgencias para tomar un electrocardiograma y ver si se está ante un infarto agudo que requiera una intervención de manera inmediata. Entre más tiempo se deje pasar, si la arteria está obstruida de manera total, la posibilidad de recuperar músculo del corazón va a ser menor, entre más horas pasen. Y lo otro es que si se está ante un infarto, se tiene el riesgo de hacer una arritmia que puede ser grave, que puede ser mortal, y si no se está en un ambiente hospitalario donde se tenga un aparato que se llama un desfibrilador, las posibilidades de sobrevivir son muy bajas. Entonces, esa pregunta es muy importante, agradezco que la hayan hecho, porque tal vez el mensaje más importante de este espacio es que ante síntomas como opresión en el pecho, la recomendación general es que se debe consultar a un servicio de urgencias lo antes posible, ojalá en la primera hora. Lo que vemos es que cuando la atención es en la primera hora y se logra desobstruir la arteria que está obstruida en ese tiempo, lo más probable, más del 90% de probabilidades de que no le van a quedar secuelas en el corazón. Y entre más tiempo pase, el chance de quedar con secuelas va aumentando. Nasli nos pregunta desde Instagram, ¿el ejercicio es bueno para mantener las arterias despejadas? Dentro de las medidas de prevención cardiovascular, yo creo que la más importante es el ejercicio. Y el ejercicio recomendamos que como mínimo se hagan 150 minutos a la semana, es decir, mínimo 5 días a la semana, como mínimo 30 minutos. Debe ser un ejercicio moderado que tenga algo de exigencia. Desde el punto de vista cardiovascular o para prevención cardiovascular, no tiene que ser un ejercicio intenso. Debe ser un ejercicio moderado, pero sí muy importante que sea regular. El ejercicio tiene múltiples beneficios, disminuye la presión arterial, disminuye el colesterol, baja el azúcar, mejora la sensibilidad a la insulina y el riesgo de volverse diabético es menor, obviamente puede hacer bajar de peso a la persona, mejora la parte emocional,
tiene propiedades antiinflamatorias y tiene propiedades antitrombóticas, de tal forma que no hay ninguna otra estrategia que tenga más beneficio que el ejercicio. Tenemos una pregunta de Sandra. ¿Cómo se valora el riesgo de que un sujeto asintomático tenga problemas coronarios en el futuro? En prevención cardiovascular hay varias escalas con las cuales se puede medir cuál es la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular a 10 años. Una de las que más utilizamos es la escala de Framingham, que es basada en estudios que se han realizado a largo plazo, y teniendo en cuenta la edad, la presión arterial y los niveles de colesterol, podemos mirar cuál es el porcentaje de riesgo a 10 años de presentar un evento cardiovascular. Y otra utilidad que tienen estas escalas es que en la medida que nosotros podamos intervenir los factores de riesgo que consideramos modificables, pues podemos ir viendo cómo se modifica también ese riesgo, y eso hace que la persona tenga una estimulación para continuar con estas medidas. Bueno, tenemos otra pregunta desde Facebook. Tengo insuficiencia cardíaca y estoy en tratamiento. Me han aparecido edemas en las piernas y retengo líquidos. ¿Es normal? ¿Puedo tomar algún tranquilizante para evitar la ansiedad? En pacientes con falla cardíaca, la retención de líquidos se puede producir porque el corazón no tiene la suficiente capacidad, la suficiente fuerza para bombear la sangre. No es normal que una persona tenga inflamación de los pies. Entonces, si a pesar del tratamiento continúa con inflamación de los pies, lo ideal es que hay que hacer una valoración para ver cómo se adecua ese tratamiento y poder compensarlo lo antes posible. Hay medicamentos también que pueden tener efectos secundarios, como son el amlodipino, el nifedipino, que pueden producir inflamación de los pies. Entonces hay que valorar, pero no es normal que una persona haga inflamación de los pies. Bueno, Luz Estela Restrepo desde Facebook nos pregunta: buenas tardes, me transporto en bicicleta al trabajo todos los días. ¿Esto cuenta como ejercicio? Sí. El ejercicio pues, es cualquier actividad física que se realice, desde caminar, bicicleta, banda caminadora, natación, baile. Recomendamos a veces alternar, hacer un día un tipo de actividad, otro día otra. Eso no tiene ningún problema. Bueno, tenemos una pregunta de Cristina. ¿Qué ejercicio podemos practicar si padecemos de insuficiencia cardíaca? Los pacientes con insuficiencia cardíaca, al igual que las otras patologías cardiovasculares, lo ideal es que en las primeras semanas entren en un programa de rehabilitación cardíaca, donde hay un equipo conformado por un deportólogo o por una persona especialista en el tema de rehabilitación cardíaca, y dentro del equipo pues están fisioterapeutas en las cuales le van a guiar el tipo de actividad. Inicialmente puede estar monitorizada, entonces el riesgo de realizar el ejercicio va a ser menor, y ya después ese mismo equipo le puede dar las recomendaciones de qué tipo de actividad y hasta qué nivel de esfuerzo puede realizar el ejercicio. Bueno, para ir finalizando, doctor, tenemos una pregunta de Nasli desde Instagram. Doc, he sentido debajo de mi seno algo caliente que siento que me hierve, pero al rato se me pasa. Soy hipertensa, pero con mi pérdida de peso y cambio de alimentación mi presión ha bajado, se ha regulado. ¿Debo preocuparme? No, para nadie muchas gracias por esa pregunta. El disminuir de peso es una de las estrategias que mayor beneficio también tiene, junto con el ejercicio de prevención cardiovascular. Y lo que vemos es que cuando la persona baja de peso de manera significativa, muchas veces tenemos que retirar los medicamentos de la presión, del colesterol e incluso del azúcar.
Entonces, cuando una persona está en el plan de bajar de peso, tenemos que estar muy pendientes de la presión arterial, porque lo más probable es que tenemos que ir retirando de manera progresiva algunos medicamentos. Bueno, doctor, para finalizar, ¿nos puede regalar 5 tips para tener una buena salud cardiovascular y cuidar nuestro corazón? De las cosas más importantes, como ya les comenté, el ejercicio de manera regular, mínimo 5 días a la semana, mínimo 30 minutos, que sea de moderada intensidad, no importa qué tipo de actividad física sea, la que más le guste. El tener un adecuado peso para la estatura es muy importante. Los problemas cardiovasculares se han venido incrementando justamente por los malos hábitos de vida. Entonces, porque no llevamos una dieta adecuada y porque vivimos en sedentarismo. Entonces, esas dos condiciones hacen que el peso aumente. Entonces, por un lado, el ejercicio, la dieta, una dieta adecuada, saludable, el peso. Para las personas que fuman, dejar de fumar también se disminuyen no solamente las enfermedades cardiovasculares de manera significativa, sino el riesgo de otras enfermedades como cáncer. Entonces, eso está dentro de las recomendaciones. Y mantener la presión arterial controlada, el colesterol controlado y el azúcar bien controlado. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Y gracias a nuestros seguidores por estar siempre conectados con nosotros. Muchas gracias, y desde el Centro Médico Imbanaco y el Servicio de Cardiología estamos prestos para prestarles cualquier asesoría cuando lo requieran. Muchas gracias, buenas tardes. Feliz tarde para todos.